regresamos aquí al segundo y último segmento de La Otra Realidad, edición especial. Como hemos dicho, problemas técnicos. Por aquí estamos, hay que cumplir obviamente con la agenda. Y ya está en línea el ingeniero Orlando Placa. En un momentito va a estar acá con nosotros discutiendo asuntos de la mar de interesantes a nivel internacional. Luego también tenemos que decir, antes de pasar con Orlando, que mencionamos esta semana, Pensando en Voz Alta, y publicamos en nuestra página la intervención del FBI en la investigación de la explosión en Beirut, en el Líbano. Y explicamos muy bien eso el pasado jueves, ayer, en Pensando en Voz Alta, cómo es que estas unidades especiales de ultramar entran en este tipo de operaciones cuando son pedidos específicamente por un país en particular o cuando hay involucrado un ataque contra una embajada o contra compañías o intereses de Estados Unidos o sus ciudadanos. Así que el FBI estará allí. Veamos a ver qué sale de todo esto, si se encubre o no se encubre, si se encubre o se descubre, vaya usted a saber. También quiero aprovechar rápidamente, vamos a hablar con Orlando en un momento de lo que está pasando con el saqueo de los océanos. Sí, el robo de la vida marina, de la pesca, la sobrepesca, y eso en un momentito. Antes de pasar con Orlando, quiero agradecer a dos amigos míos de Ponce, al amigo Héctor C. Colón y a Yadira Rodríguez, su esposa, por el apoyo y la amistad de tantos años también, ¿no? Y saludarlos por este medio. Ellos son los dueños del Bazar Estrella Mayor, allá en Ponce. Esto es una botánica para los que les gusta lo espiritual y les gusta obviamente ese tipo de experiencias distintas. Pues bien, ahí se vende todo tipo de artículos sobre esto allá. Eso es el Bazar Estrella Mayor en Ponce, mi amigo Héctor Colón y Yadira Rodríguez. Gracias a ustedes por tantos años, ¿no? de apoyo, amistad y todas esas cosas. Por aquí tengo aquí la tarjetita de ellos, la guardamos por acá y vamos directamente ya con el ingeniero Orlando Pla, recordándoles también que tenemos Crónicas del Futuro. Recuerda, Crónicas del Futuro, esta es la última semana. Está en la plataforma Crónicas del Futuro, en la plataforma Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Si tienes problemas para accesar a la conferencia, que es sumamente fácil, eso está hecho para los digitales. Los que son como yo, medio análogos, pues llamamos al 787-579-8600. 579-8600, nuestra producción, para cualquier orientación sobre el uso de la plataforma para entrar en Crónicas del Futuro. Y ya en octubre estaremos con una nueva conferencia, viendo más allá de lo aparente. También pusimos en nuestra página esta semana un video de allá de 1989 de José Miguel Agrelot, Don Cholito, su personaje Don Cholito al mediodía. Todos recordamos a Don Cholito desde que yo era niño, de chiquito. Bueno, y donde hablaba precisamente de las circunstancias políticas de Puerto Rico y sociales en 1989, y como tantísimas veces yo he dicho en este programa, no ha cambiado nada, ni el estatus, ni los problemas de Puerto Rico, ni las circunstancias. Se ha quedado todo estancado. ¿Por qué? Porque los líderes políticos lamentablemente viven de crear pobreza en el pueblo, es decir, de mantener el status quo de las cosas para seguir siendo necesaria su intervención y manteniéndonos prisioneros en las elecciones. No han resuelto nada, no solamente en 31 años. No ha resuelto nada en los últimos 50 años. Vea si ha cambiado algo en Puerto Rico que haya mejorado la calidad de vida nuestra o haya aumentado el poder político o desarrollado la economía del país. Y si usted busca, como he dicho tantas veces, en la hemeroteca en la Universidad de Puerto Rico, o puede googlear si quiere, y estas cosas están hasta a la mano del internet, usted verá que los problemas y la discusión de Puerto Rico siempre han sido los mismos. Por 50 años hemos hablado de la misma cosa una y otra vez y nada se resuelve. Pues bien, lo dejo con eso para que piense muy bien y medite cuáles serán las decisiones del futuro que usted tomará sobre este país. Conmigo el ingeniero Orlando Pla. Orlando, bienvenido a La Otra Realidad. Un placer estar contigo otro viernes en la noche para discutir temas muy interesantes de lo que está pasando en nuestro planeta. Seguro que sí. Bueno, Orlando, vamos a empezar rápidamente entrando en materia con el tiempo que tenemos acá. Quiero aprovechar contigo. Hay una situación, quiero empezar con esto primero, ¿no? Que tiene que ver con la flota de China, ¿no? Y cuando hablo de la flota de China no me refiero a la flota militar, porque los chinos tienen una larga historia naval. En 1421 dijeron que habían llegado a América, la experiencia del almirante Xin He, que había dado la vuelta al mundo y había dejado de hecho pequeñas muestras y monumentos en diferentes partes del mundo, desde África hasta tantísimos lugares más. Pero en la actualidad nos hemos dado cuenta que los chinos tienen la visión directa de conquistar el mundo de diferentes maneras. Y ahora estamos viendo, obviamente, la inclusión de estos barcos de China, no únicamente en regiones tan lejanas como puede ser el Pacífico, la costa de Latinoamérica, de Sudamérica, incluso en el Caribe. ¿Qué hay sobre esto y qué está pasando en estos momentos, específicamente con Chile y otros países como Argentina, allá en el cono sur? Pues mira, Andrew, como tú sabes, hace muchos años atrás, la Marina de Pesca de Japón estaba cruzando todos los mares y aquí en Puerto Rico estábamos familiarizados con la flota pesquera japonesa que bregaba desde la isla de San Martín y prácticamente acabaron con todo el
bacalao de los océanos, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora tenemos un problema adicional, que es que la flota china de pesca se ha movido también a aguas del Atlántico Sur y a aguas del Pacífico, cercanos a las costas de los países de Sudamérica, específicamente Argentina, Uruguay, Perú y Chile. Hace un par de años atrás, el Coast Guard, ¿verdad? La Guardia Costera de Argentina, sí, debido a este acoso de estos barcos pesqueros, que tenemos que visualizar que la flota pesquera china ahora mismo es la más grande del mundo, es 5 veces más grande que toda la flota pesquera de Estados Unidos. Pues ellos se vieron forzados a proteger sus recursos naturales en el mar y han tenido hasta ahora que hundir como 2 barcos chinos que estaban pescando ilegalmente en sus aguas territoriales. Lo mismo está ocurriendo, ¿verdad?, en las aguas de Perú y Chile, pero en el caso del Pacífico, lo que está haciendo China es que está quebrando a las compañías de pesca del Perú, y entonces lo que hace es que las compra, y entonces al comprar la compañía pesquera del Perú, entonces adquiere los derechos de pesca en aguas territoriales de ese país. Wow. Y entonces aparentemente esta es la estrategia de China. Mira, hay una cosa interesante. Inyectarle dinero a estos países, sí, para tranquilizar a los gobiernos y entonces explotar sus recursos naturales de pesca en el mar. Y tenemos que entender de que China tiene, ¿cuánto es? 1.6 billones de habitantes, y están jalando como para ese consumo el 35% de toda la pescadería del planeta. Se están sobrepescando. Esto es la misma estrategia, la han aplicado en diferentes campos, en el petróleo, en la agricultura, en la madera, en inversiones mineras. Se prestan dinero, endeudan, lo mismo que hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero ellos lo hacen a su manera. Cuando esos países ya no pueden cumplir con la cuota de estos requerimientos de estos bancos centrales o del Fondo Monetario Internacional, entran los chinos y se llevan lo que queda. Fíjate, Orlando, hay algo que hay que añadir a eso. Hay una operación científica que ahora es que se empieza a sospechar que ha servido para abrirnos las vías de tránsito de estos barcos pesqueros. Le llaman Operación Delfín, ¿sí? Operación Delfín. Desde 10 años atrás, los biólogos marinos chinos, obviamente contratando también biólogos europeos y otros más, estuvieron haciendo cartas de navegación y específicamente la ruta del pescado, de peces, a diferentes lugares. Tú sabes que, por ejemplo, se señala de que las Islas Encantadas, ¿no? Las Galápagos, pues está fuera del territorio específicamente que están pescando, de la zona de prohibición o de protección natural que tienen esas islas. Pues lo que aquí se define es que los chinos por más de 10 años estuvieron cartografiando no solamente mapas, sino las zonas por donde transitan los peces, los grandes bancos de peces hasta estos lugares, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, en todas partes donde llevan precisamente sus flotas pesqueras a sobrepescar. Así que esta gente, Orlando, se ha movido en la cara de todo el mundo, justificando sus operaciones, obviamente, económicas, con operaciones científicas, entre comillas, Orlando. Sí, entre comillas, y eso lo hemos visto aquí en la Bahía de San Juan, porque todos los años llegan barcos asiáticos que cuando uno pregunta qué es lo que están haciendo aquí, alegadamente son barcos de estudio oceanográfico, pero están concentrados en la industria pesquera. No, es algo interesante para los que investigamos, pero es algo preocupante porque afecta a la ecología, al ambiente, a la economía. Es decir, nos van a dejar vacíos los mares. ¿Por qué? Porque ya se sabe, y los biólogos marinos lo han señalado tantísimas veces, hay una sobrepesca, hay especies que no tienen capacidad de reproducirse a la velocidad y al volumen que se está pescando en los mares, como tú mencionaste hace un momento, Orlando, el bacalao, entre otras especies más, el arenque, etcétera. Bueno, y hablando de cuestiones ambientales también, Orlando, que es preocupante, la situación del hielo en Groenlandia, oye, no cesa. ¿Qué ocurre? Pues mira, como tú sabes, el viernes pasado mencionamos de que la última capa de hielo, ¿verdad? La última plataforma de hielo en el norte de Canadá ya había desaparecido, y por lo tanto ahora lo que uno tiene es un montón de hielo disperso, y ya las costas y las playas del norte de Canadá, pues
lo que uno está viendo pues es el mar y no esa plataforma de hielo que te bloqueaba el paso al océano. Pues resulta que ahora en Groenlandia, esta semana, se sometió un estudio a la revista Nature, y ese estudio lo que indica es que ya las capas de hielo sobre el continente de Groenlandia han pasado el punto de no retorno. Eso lo que significa es que no importa lo que pase, sí, las capas de hielo sobre Groenlandia van a seguir retrocediendo porque la cantidad de nieve que cae no es suficiente para entonces volverlos a su tamaño normal. Son irrecuperables. Así como estamos viendo, esto es inevitable. Groenlandia se quedará sin hielo mucho más aceleradamente de lo que nosotros pensábamos. Terrible, ¿no? No nos damos cuenta de lo que está pasando ante nuestros ojos. Y como yo decía en el primer segmento, el insularismo mediático de Puerto Rico no toca estas cosas ni de casualidad, y aquí la gente se cree que todo es eterno, porque no se está dando cuenta de cómo todo está concatenado y cómo nos afectará la onda de impacto, no del COVID-19, de todo lo demás que viene, que es mucho, pero que es mucho peor que lo que está pasando ahora. Ahora, Orlando, entrando en el ámbito obviamente internacional, dentro de la cuestión militar y dentro de la cuestión política, hemos leído en la prensa, ¿no?, y vimos precisamente informado en nuestra propia página del tratado que ha surgido, ¿no?, entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, con la bendición de los Estados Unidos, y Israel desistiendo de tomar los territorios de Cisjordania, ¿no?, los territorios autónomos de la Autoridad Palestina. ¿Qué tienes que opinar sobre este tratado que alegadamente es de paz y colaboración entre Israel y obviamente Emiratos Árabes Unidos? Este documento que se firmó como un tratado de paz entre los Emiratos Árabes y el pueblo de Israel, para mí es una burla, porque no hay ningún conflicto activo militar de hostilidad entre esos dos países, y si no hay activamente un conflicto, ¿verdad?, militar, pues no se requiere un tratado de paz. De hecho, no hacen ni frontera, Orlando, ni frontera siquiera, nada. Es decir, la frontera entre estos dos países, para que la gente sepa, queda a más de 1000 millas de distancia. Imagínate. O sea, entonces, en este tratado se ponen a hablar de Cisjordania. Y todos recordamos de que Israel quería hacerse cargo, quería convertir a Cisjordania en parte de su territorio nacional. Y todos recordamos que el rey de Jordania, cuando escuchó lo que planeaba Israel, indicó de que ese iba a ser el fin del tratado de paz entre Jordania e Israel, porque Cisjordania formaba antes parte de un territorio ocupado de Jordania, ¿okay?, hasta que vino la década de los 60 y Israel ocupó ese pedazo de tierra. Sí, durante la guerra. Sí, el alegado tratado de paz que firmó Israel con los Emiratos Árabes, lo que dice que eso es para el desarrollo del potencial económico de la región de Cisjordania, que es un lugar donde viven 3 millones de palestinos y 300 israelitas que han invadido el territorio que ocupaba los palestinos, el pueblo de Palestina. Terrible. Así que esto simplemente es un convenio económico para poder explotar, y perdonen que repita la palabra, económicamente esa región de Israel. Definitivamente aquí se hacen cosas que uno busca la razón de ser y se da cuenta, como siempre, que son tratados económicos, que son grandes intereses, que las potencias que se involucran en esto, pues la idea siempre es extraer los recursos del país y de toda la región sin importar la población. Orlando, y precisamente hablando de recursos naturales, explotación de recursos en diferentes partes del planeta, que la gente, muchos de estos grandes intereses se creen que los recursos son infinitos y realmente son finitos. Lo que es infinito obviamente es ese deseo de controlarlo todo. Turquía acaba de comenzar también una nueva campaña para conseguir hidrato de gas, pero no estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando del Mar Negro. Sí, como todos sabemos,
sabemos, Turquía ha entrado en una fase expansiva. Quiere aumentar sus fronteras y también quiere aumentar su capacidad de poder tener sus propios recursos energéticos. Y en estos momentos, el Piri Reis, como se llama el mapa, el famoso mapa, el Piri Reis, del almirante, que es un barco explorador, está en el Mar Negro sondeando a ver dónde es que están los recursos de hidrato de gas. Naturalmente, una vez los localice, pues tendría que subirlos a la superficie. Esto es como un cristal, que después usted lo procesa y puede sacar energía. La energía que tiene es una especie de combustible donde usted tiene que sacarlo de su estado cristalino a su estado gaseoso. Sí, lo hemos visto en documentales, en el fondo marino, parecen cristales, pedazos por pedazos. Hemos visto en documentales, realmente pues no sabía que Turquía tenía ese interés como tú acabas de mencionar. Yo creo que quieren controlar la mayor cantidad de hidrocarburos, de energía, de elementos, de compuestos, todo lo que hay. Y precisamente hablando de Turquía, Orlando, la situación con Grecia también por la cuestión de utilizar zonas marítimas o zonas navales o en el mar del Mediterráneo Oriental para sacar petróleo y gas natural. Ese conflicto obviamente se está hinchando. Bueno, en el caso del Mar Negro, vamos a ver cómo va a reaccionar Rusia, porque Rusia también va a querer acceso, ¿verdad?, a este hidrato de gas. En el caso del Mediterráneo, Turquía mandó un barco para sondear el fondo, para poder identificar dónde están las vetas, ¿verdad?, de petróleo. Y ese barco, llamado el Oruk Reis, fue escoltado, o está siendo escoltado por lo menos por 4 barcos militares de la flota naval de Turquía. Y está siendo escoltado debido a que la zona que está explorando este barco es una zona que le pertenece históricamente a Grecia, pero que Turquía no acepta de que esas aguas territoriales le pertenezcan a Grecia. Naturalmente, la Unión Europea está a favor de Grecia en cuanto a quién le pertenece este pedazo de mar que está en litigio en estos momentos. Bueno, y para añadir, Francia acaba de enviar una pequeña flota para proteger esas aguas contra los intereses que quiere explotar Turquía. Bueno, Turquía también mandó una flota apoyando a sus barcos de investigación oceanográfica para el estudio que están haciendo del fondo marino, buscando recursos. Así que mencioné de hecho aquí en el programa, anteriormente en otros programas y hoy, de que había habido ya varios roces entre barcos de guerra, tanto de Turquía como de Francia, desde hace meses. Ha habido algunas dificultades, digamos, de esta manera, ¿verdad? No ha habido disparos, nada por el estilo, simplemente algo de acoso y, digamos, de bullying de parte de Turquía con barcos de guerra franceses. Y, lógicamente, pues ahora tenemos nuevamente este reclamo territorial que hace Turquía, que quiere expandirse hacia Siria, hacia Irak, en el Mar Negro, en todas partes. O sea que, lógicamente, la mentalidad esta otomana de imperio parece que está en Erdogan, en sus genes, Orlando. Sí, estos confrontamientos en el Mediterráneo básicamente son que un barco cruza al frente del otro a corta distancia, y si los capitanes no mantienen las velocidades que son correctas para evitar una colisión, pues naturalmente habría una colisión y entonces se convertiría en un evento diplomático de conflicto entre las dos naciones cuyos barcos colisionan en el mar. Bueno, y lo otro que tenemos, obviamente, son los otros incidentes con los barcos que mencioné algo en el primer segmento, pero quiero que también des tu opinión. Tiene que ver con los 4 barcos que dicen que no son de bandera iraní ni de procedencia iraní, que han sido pues intervenidos por las fuerzas norteamericanas, no las fuerzas militares, sino las fuerzas económicas que se han quedado con el combustible que llevaban. Y por otro lado, sí la intervención del barco de Liberia allá cerca del Golfo Pérsico, donde las fuerzas especiales iraníes tomaron el barco por unas horas, luego lo dejaron libre, pero todo esto son parte de los incidentes internacionales que están sobrecargando la situación naval en todo el mundo. Bueno, en el caso de los 4 barcos alegadamente con combustible iraní,
que Pompeo está anunciando con bombos y platillos como un gran logro, que son el Luna, el Pandy, el Bering y el Bella. Lo que yo pude averiguar de estos barcos es que aparentemente no son de bandera de Irán. Dos de ellos son de bandera de Liberia, uno de ellos es de bandera de Malta, el otro no he podido identificar a qué país pertenece. Y como tú indicas, simultáneamente, ¿verdad? Ocurrió un incidente en el Golfo de Omán, donde las fuerzas especiales de Irán obtuvieron el control de un petrolero que también era de Liberia, pero que eso sucede curiosamente al mismo tiempo de que están otra vez practicando con el alegado portaaviones de juguete que tienen allí. Así que ese operativo de capturar este buque que estuvo bajo control de Irán durante unas pocas horas, tal vez era un ejercicio para demostrar que ellos podían ocupar cualquier barco que transite cerca de Irán. Ahora bien, mi opinión personal es que ya Estados Unidos se ha propasado, ¿verdad?, por este embargo que le tiene a Venezuela, porque hace unas semanas atrás ya Venezuela está entrando entre los países con más hambruna de todo el planeta. Tú sabes que antes hablábamos de mucha hambre en países de África. Así es. Pues ya Venezuela está en la lista esa. O sea, es tanto el embargo, es tanto Estados Unidos está apretando tanto la economía de Venezuela que ya está en la lista de los países con más hambruna del mundo. No, eso son cuestiones, ¿verdad? Eso se llama terrorismo de Estado, cuando tú haces ese tipo de presión indebida, más allá de la diplomacia, cancelando, bloqueando, haciendo sanciones económicas, controlando las vías de acceso a un país necesitado sin que este país lleve a cabo una operación militar contra ti o represente un peligro real para los Estados Unidos, pues lógicamente hay otros grandes intereses tras bastidores, que es lo que la gente no ve comúnmente, que hay gente que está en contra de ideología, obviamente de Maduro y su sistema y su gobierno, muy bien, pero este tipo de operaciones de un país extranjero como Estados Unidos en Sudamérica, con Venezuela, ya está tocando la vida de millones y millones de seres humanos, aparte del COVID-19 que está por toda Latinoamérica y que está acabando con el evento. Bueno, Orlando, se nos acabó el tiempo precisamente. Gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que el viernes que viene podamos estar con el tiempo regular para poder cubrir tantos asuntos de interés. Un placer estar otra vez en tu programa, La Otra Realidad. Claro que sí, hermano. Muchas gracias y te me cuidas mucho. Bueno, amigos, ese era el ingeniero Orlando Pla, que estuvo con nosotros acá vía telefónica. No tenemos tiempo para más, simplemente les recordamos que la conferencia Crónicas del Futuro estará sus últimos días durante esta semana. Aproveche, entre la plataforma en mi página oficial, Andrew Abrechardón, página oficial, ahí la consigue. Cualquier dificultad que tenga puede llamar en horas laborables al 787-579-8600, 579-8600, nuestra producción. Gracias por haber estado con nosotros otra vez más. Se quedan muchos asuntos sobre el tapete, pero en tan poco tiempo es imposible discutir todo lo que pasa en el mundo, ni siquiera lo que ocurre en Puerto Rico. Hay muchas cosas más allá de lo aparente. Así que te lo digo una vez más, sayonara.